Bueno, buenos días. Continuamos con nuestro devocional de 2 de Tesalonicenses y esta mañana avanzamos versículos del 7 hasta el 9 y recordamos que Pablo está haciendo sus exhortaciones finales ya en la parte, en la última parte de la carta. Recordemos que ayer él nos hablaba acerca de tener cuidado con aquellas personas que viven y andan desordenadamente. Y esa palabra va a seguir apareciendo en los próximos versículos bastantes veces. Recordemos que esa palabra desordenadamente se refiere a fuera del orden, fuera de la forma en que se les había enseñado, dice Pablo. Y el énfasis cuando ya vemos los versículos de hoy tiene que ver con aquellas personas que estaban trayendo ese engaño acerca de que ya se había dado el rapto y que ya estaban en los últimos momentos, haciéndole tener confusión y temor a las personas, pero no solamente eso, sino que aparentemente también estaban enseñando que no era necesario trabajar, eh, ¿verdad? Y estaban viviendo, literalmente estaban viviendo de lo de los demás, porque no creían que era necesario trabajar en ese momento, porque finalmente ya había pasado todo, ya se había dado los eventos de los últimos tiempos y estaban confundiendo a la gente. Entonces Pablo les dice, eviten eso. Pero me llama mucho la atención lo que él continúa diciendo y leámoslo. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces Pablo, la razón de la reprensión que les está dando es porque él podía decir que él había sido el contraste, no solo él, sino los demás que andaban con él, ¿verdad? Él había sido el contraste entre esa forma de actuar, de engaño, uh, y de, ¿cómo se dice? Recostarse tal vez, ¿verdad? En el trabajo de los demás. Pablo les dice, ustedes pudieron ver, cuando él dice, vosotros mismos sabéis, se refiere al poder saber por los sentidos, es por haber visto, por haber escuchado. Ustedes vieron la manera en que nosotros actuamos, ¿verdad? Cuando nosotros estuvimos entre ustedes, no actuamos de esa manera desordenada, sino que nos esforzamos. Ya él había hecho mención de eso en Primera de Timoteo, perdón, en Primera Tesalonicenses, el capítulo 2. Y eso quiere decir que es una iglesia que ha luchado con esta idea, ¿verdad? Desde antes. Pablo usa prácticamente las mismas palabras en 1 de Tesalonicenses 2.9, o 2.14, perdón, cuando les dice que él no... Él había sido ejemplo de trabajo, usa la palabra trabajo ahí, ocuparse, él se ocupó con dificultad y con trabajo duro físico en el ministerio, ¿verdad? Para nunca ser una carga para nadie más. Y él dice ahí, no es porque no pudiéramos pedir que nos ayudaran, o sea, él sabe que estaba bien que alguien pudiera ayudarles, eso no es el problema, sino que él quería darles ejemplo de que los creyentes en Cristo no deben ser personas flojas y haraganes, ¿verdad? Sino que el creyente en Cristo debe ser una persona que se esfuerza aún más. Y sobre todo cuando vemos que los últimos tiempos se acercan, ¿verdad? Pablo les aclara acerca, miren, los últimos tiempos van a ser así, de esta manera. Y al nosotros saber y entender cómo son las señales de los tiempos y cómo están sucediendo las cosas, pues eso más urgencia nos debe dar para servir al Señor y para trabajar, ¿verdad? Esto es muy importante, que nosotros como cristianos, los cristianos no podemos ser un tipo de pereza o holgazanería, ¿verdad? De hecho, la palabra que él usa para ejemplo se refiere a eso, un tipo, ¿verdad? No, los cristianos deberíamos ser un tipo de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, ¿verdad? No porque nosotros con nuestras fuerzas vamos a ganar nada, no, sino porque entendemos la urgencia, entendemos la necesidad que hay y entonces queremos esforzarnos para trabajar, ¿verdad? El creyente en Cristo no debe ser alguien que descansa en el trabajo de otro, sino que quiere servir para ser ejemplo a otro,
¿verdad? Y eso es lo que Pablo nos quiere llamar la atención a nosotros hoy, sobre todo en esta época en que estamos viviendo, donde hay tanta necesidad. Claro, podemos ser bendecidos por alguien, absolutamente podemos ser bendecidos si tenemos una necesidad, pero al mismo tiempo como cristianos debemos ser esforzados, buscar la manera de poder ser útil en la mano de Dios. Y son momentos difíciles, lo entiendo y lo sé, pero el Señor nos llama a tener un corazón deseoso y dispuesto a servirle, a esforzarnos dentro de nuestras capacidades, poder esforzarnos, no ser personas que están simplemente esperando a que alguien le ayude, sino que esforzarse, ¿verdad? Esforzarse, y que el Señor nos ayude a eso, a ser un ejemplo de eso, a nunca ser personas que están demandando, sino agradecidos con lo que el Señor nos da, pero también con la disposición de servir y trabajar siempre para el Señor, de ser un ejemplo para otros, de esforzarnos y confiar en el Señor. ¿Ok? Entonces Dios los bendiga, ánimo, y continuamos el día de mañana si Dios así lo permite. Ok, bye.